Bueno, pues en este artículo que acabamos de publicar lo que presentamos es un modelo estandarizado, protocolizado, para estudiar macrófagos de peritoneo humano. En este caso obtenido de mujeres que entran en quirófano para hacerse una ligadura de trompas. Obtenemos esos macrófagos, esas células que están en el peritoneo, que ayudan a mantener la homeostasis, es decir, el estado sano de esas pacientes, y hemos conseguido que ese método quede bien protocolizado, bien establecido, de tal manera que cualquier investigador en cualquier parte del mundo pueda saber cómo estudiar esas células de forma apropiada. Hasta ahora se estaban utilizando células procedentes de politraumatismos o de gente que estaba en tratamiento por diálisis y que por tanto tenían una serie de células que o bien estaban preactivadas porque venían de una patología asociada a su situación clínica, o bien tenían una cierta contaminación de células sanguíneas. Con este método que nosotros hemos publicado, estandarizamos el protocolo para obtener células que realmente están en estado homeostático, es decir, en estado basal, que llamamos, lo que podemos conocer como células control, para el estudio de otras patologías. No solo hemos establecido el cómo obtenerlas, sino que hemos creado una serie de estándares o establecido una serie de estándares que dicen cómo tiene que ser la muestra para poder ser utilizada. Y además hemos puesto en evidencia la capacidad de esas células para activarse y sus características no solo funcionales, sino también sus características fenotípicas que llamamos, ¿no? Cómo son, básicamente. De manera que tenemos caracterizadas o tenemos el método para caracterizar esas células y poder compararlas posteriormente con células procedentes de pacientes con una cierta patología asociada al peritoneo, lo cual nos puede llevar en un futuro a avances en el desarrollo de estudios de patologías, sobre todo relacionadas con inflamaciones que afecten a la cavidad peritoneal. Bueno, pues el estudio que estamos haciendo ahora, del artículo de investigación que presentamos, surgió porque trabajábamos con cirrosis hepática, con los macrófagos peritoneales de la cavidad abdominal de enfermos con cirrosis que acumulan líquido ascítico. Queríamos tener una referencia de un control sano y nos dimos cuenta de la dificultad de encontrar una muestra sana, porque claro, hay que hacer una invasión quirúrgica de la cavidad abdominal, hay que operar, y obviamente una persona sana, ese procedimiento no es ni pensable. Entonces, el control ideal serían las mujeres que hacen cirugía para ligadura tubárica, para esterilización, porque son completamente sanas, la intervención quirúrgica se hace y en el momento que se hace se puede aprovechar para poder recoger esas muestras. Entonces el doctor Machado, que trabajaba en aquel entonces, te hablo de hace unos 4 años, trabajaba en el Hospital de la Resaca, era el responsable de la unidad de endometriosis, y a través del doctor Pellegrín, Pablo Pellegrín, me recomendó que hablara con él porque él había trabajado previamente, ya no trabajaba con muestras humanas porque estaba con experimentación con ratones, pero había trabajado y me dijo que funcionaba muy bien. Nos pusimos en contacto con él, empezamos a trabajar y al tiempo el doctor Pellegrín volvió a utilizar muestras humanas y durante ese tiempo pues nos dimos cuenta que esas muestras pues eran muy variables, a veces no había células, a veces se contaminaban y que los protocolos no estaban bien definidos en la bibliografía y vimos la necesidad de estandarizar ese protocolo para realmente tener una fuente de macrófagos de un individuo realmente sano en condiciones de reposo sin ninguna patología adicional. Y así fue como comenzamos a hacer el estudio. Actualmente estamos planteando la siguiente fase de nuestro estudio, es precisamente aplicar este método para el análisis de estos macrófagos en mujeres que sufren de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido endometrial, que normalmente es liberado durante el periodo, sufre un reflujo por las trompas de falopio, vuelve hacia el interior y se inserta en el peritoneo y se ancla en los tejidos adyacentes. Ese tejido normalmente es retirado por el sistema inmunitario, los macrófagos en este caso cumplen un papel fundamental porque son células fagocíticas que se van comiendo ese tejido y lo habitual en el 90 o el 80 y tantos % de las mujeres es que ese tejido no se implante. Ahora bien, en las pacientes con endometriosis, que son un 10-15%,
de las mujeres en edad reproductiva, ese tejido se implanta y no se elimina de forma apropiada. Es más, prolifera de una forma parecida a un cáncer, a un tumor, y produce una serie de cicatrizaciones cuando el sistema intenta volver a la normalidad. Pues bien, con este nuevo método que hemos desarrollado podemos estudiar el por qué los macrófagos de esas personas no están cumpliendo con su función esperada, con lo que ocurre en las mujeres sanas, y no están eliminando a esas células, sino que mantienen un estado de inflamación crónica de baja intensidad y favorecen la cicatrización de esos tejidos e incluso que se vayan adhiriendo esas células de endometrio a diversas partes del peritoneo.